Espero que se encuentren muy bien en sus casas y venimos y hemos vuelto para una nueva clase, la clase número 2 del módulo 2. Recuerden, estamos en el módulo número 2 y esta es la clase número 2. ¿Qué vamos a hablar hoy día? El día de hoy vamos a hablar y vamos a ver, ¿cierto?, sobre la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? ¿Cuándo se dio? ¿Qué efectos tuvo? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que los invito a poner atención desde ahora ya. ¿Qué es la cuestión social? Es un proceso que se va a desarrollar en Chile entre los años 1880 a 1920. Tiene como principal característica los problemas sociales, económicos, laborales, sanitarios y de vivienda. Contexto chileno. Las crecientes ganancias producto de la economía del salitre tenían al Estado con recursos suficientes para modernizar el país, mejorando y construyendo obras públicas. Esto atrajo a familias y trabajadores desde el campo a la ciudad. La ciudad no estaba preparada para la gran cantidad de personas que llegaban constantemente buscando trabajo y vivienda. Por otro lado, el Estado chileno estaba viviendo el periodo parlamentario, dirigido por la oligarquía. La oligarquía era una clase social dueña de los medios de producción en Chile y dirigían al país según sus beneficios particulares, tomando distancia de los problemas que vivían los trabajadores y sus familias. Además de la oligarquía, habían otras dos clases sociales. Por un lado, los sectores medios compuestos por profesionales, profesores, pequeños comerciantes y trabajadores públicos, los cuales se vieron beneficiados del auge económico del país, aunque solo era una clase que aspiraba a mejores condiciones de vida. Por otro lado, tenemos a la clase obrera o los sectores populares. Correspondían al grupo social menos favorecido del país y tenían pésimas condiciones laborales y de vida. La creciente industrialización, los recursos estatales y la minería del salitre fueron algunas de las causas de la migración de sectores medios y populares hacia las ciudades de la zona central y oficinas salitreras en el norte del país. En este gráfico vemos cómo la población rural fue descendiendo y al contrario la población urbana fue aumentando desde 1865 hasta el año 2002. Problemas. 1. Nula regulación laboral, como contratos, previsión social y medidas de seguridad. Al no existir regulación laboral, los abusos, malos tratos y bajos salarios favorecieron al empresario en desmedro de los trabajadores. 2. Explosivo crecimiento demográfico y hacinamiento. Las personas que llegaban desde el campo para trabajar colapsaron las pequeñas ciudades que comenzaron a crecer hacia la periferia. Los pocos recursos que tenían los trabajadores provocaron el surgimiento de viviendas muy precarias. Los conventillos eran pequeñas piezas ubicadas en hilera, sin ventanas ni ventilación y comunicadas por un patio interior por el que cruzaba una acequia en la que escurrían desperdicios. Las malas condiciones
de hacinamiento y de higiene van a provocar enfermedades en la población que habita estos lugares, además de mantener a las familias en la marginalidad de la sociedad chilena. Para el año 1910 habían unos 1600 conventillos en donde vivían aproximadamente 75.000 personas. Las enfermedades como la peste bubónica, cólera, viruela y tifus se extendieron afectando sobre todo a los niños de cada comunidad. Estos conventillos los pueden apreciar en las imágenes. Viviendas pequeñas, alta hacinamiento y, cierto, con una zanja, con una sequía por el medio donde pasaban los desperdicios orgánicos que causaban grandes enfermedades en la población. ¿Cuál fue la actitud del Estado chileno respecto a la cuestión social? El Estado no había tomado las medidas para solucionar los problemas sociales, al considerar esto como relaciones entre privados. A pesar de ello, tomó medidas represivas para mantener el orden, reprimiendo con fuerza las huelgas y las protestas. La huelga o meeting de la carne en 1905. Se empezaron a dar diferentes protestas en el país por el alza de los precios de la carne importada desde Argentina. Esto causó la indignación de miles de personas que salieron en todo el país a protestar por este alza injustificada. El presidente Riesco de la época intentó solucionar el problema sin poder lograrlo y causando más de 200 muertes de personas durante las protestas. Esto logró visibilizar los problemas sociales de la población, con lo cual comenzó a hablarse sobre la cuestión social. La matanza de la escuela Santa María de Iquique en 1907. Los mineros del salitre bajaron desde las oficinas salitreras junto a sus familias para pedir que las fichas que les daban como sueldo pudieran ser utilizadas en pulperías de otras oficinas, además de pedir otras mejoras laborales. El Estado chileno respondió con represión y concentró a los manifestantes en la escuela Santa María. Estando en el patio, fueron acribillados por los soldados. Se estima que murieron entre 2.200 y 3.600 personas, aunque las cifras oficiales que entrega el Estado es de 126 personas. Esta matanza provocó un terremoto político y da el inicio a las leyes en favor de los trabajadores. Algunas de las leyes van a ser, por ejemplo, la ley de la silla en 1914. En 1917, la ley general de accidentes del trabajo. En 1918, la ley de descanso dominical. Y la ley también de sala cuna. Organizaciones obreras. Las primeras sociedades de trabajadores van a ser las sociedades de socorro mutuo o mutuales de trabajadores. Estas fueron impulsadas para privilegiar la solidaridad y la ayuda mutua entre sus afiliados, para mejorar sus condiciones de vida a través de asistencia médica, educación y ayuda material para ellos y sus familias. Eran cercanas al Partido Demócrata. Mancomunales. Eran organizaciones territoriales, o sea, agrupaban a varias mutuales u organizaciones de gremios de una misma provincia o incluso a nivel nacional. En ellas se observa un viraje desde el mutualismo inicial hacia una postura más reivindicativa y confrontacional, ya que luchaban por el aumento de salarios, la limitación de la jornada de trabajo y mejorar las medidas de seguridad. Sociedades de resistencia obreras. Eran asociaciones de obreros y artesanos
que se distinguían de las anteriores, ya que cambiaron el eje de asistencialismo por un carácter más ideológico y confrontacional, mediante la lucha y el enfrentamiento con los sectores patronales. La FOCH, o la Federación Obrera de Chile, nació en 1909 con un carácter mutualista, extendiéndose entre organizaciones de trabajadores de diferentes gremios, oficios y lugares de Chile. Luego se convirtió en una federación sindical, en la que confluyeron mutualistas, anarquistas y socialistas. La Revolución Rusa de 1917, en la que por primera vez los obreros accedieron a controlar el gobierno de un país, revitalizó el socialismo y en la FOCH comenzó a predominar esa tendencia ideológica. El principal promotor del socialismo en Chile fue don Luis Emilio Recabarren, que vivió entre 1876 y 1924. En 1912 abandonó el Partido Demócrata para fundar el Partido Obrero Socialista, que posteriormente pasó a llamarse el Partido Comunista en 1922. Por lo tanto, vamos a tener que este proceso llamado la cuestión social, que acabamos de ver, va a cambiar, ¿cierto?, las formas políticas del Chile oligárquico o del Chile decimonónico. Este también es un periodo, ¿cierto?, de un Estado que estaba alejado, como lo vimos, ¿cierto?, de las preocupaciones y de las necesidades de la gente, gobernado por una élite llamada la oligarquía. Luego de todo esto, ¿cierto?, con las protestas, ¿cierto?, la creación del Partido Comunista, el Partido Obrero, Partido Demócrata y otros partidos políticos de ala más izquierdista, va a comenzar un cambio en la conformación del Estado y en las prioridades del Estado. Lo podemos ver, ¿cierto?, en las leyes que se van a dictar, las leyes que vimos. Y luego, ya para la década de 1920, vamos a tener un proceso singular en la historia de Chile, en el cual la oligarquía cae como clase social, y luego tenemos que para entre 1920 a 1925 se va a dar otro periodo muy importante en la historia de Chile, el cual terminará, ¿cierto?, con una nueva constitución. Se termina la constitución de 1833 de Diego Portales, lo vimos también, y va a iniciar una nueva constitución un poco más social y intentando, ¿cierto?, tomar todas las problemáticas de la sociedad, de la gente, de la época. Por lo tanto, si bien los problemas sociales no se van a terminar en 1920, ni siquiera en 1925, los problemas sociales van a continuar en la historia de Chile, pero la cuestión social, como proceso histórico, se va a terminar producto de nuevas leyes, mejores condiciones laborales y una preocupación mayor desde el Estado hacia las personas. Por lo tanto, ya no vamos a tener un Estado oligárquico, no vamos a tener un Estado despreocupado de los trabajadores, sino que al contrario, vamos a tener un Estado que va a estar preocupado y va a ayudar a la clase trabajadora. Todo esto con la Constitución de 1925, con don Arturo Alessandri Palma, y luego, ¿cierto?, con el general Carlos Ibáñez del Campo. Pero eso lo veremos en otras clases. Así que, ¿en qué parte del libro se encuentra lo que acabamos de ver? Eso lo va a encontrar entre la página 49 y la página 80 del libro. ¿Ya? En estas páginas va a encontrar todo lo que tiene que ver con la cuestión social. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cuál va a ser la actividad que yo quiero que hagan?
que quiero que lean para que así terminen y quedan bien atentos y bien sabiendo del tema de lo que vimos. Vamos a hacer la actividad de la página número 73 a la 78. Por lo tanto, ustedes van a hacer estas páginas, las que están viendo a continuación, ¿cierto? Una primera parte, hay un texto de Gabriel Salazar, luego vienen preguntas, 3 preguntas para ser exacto, luego viene un tema de opinión para que ustedes puedan debatir, opinar. La idea que lo hagan con su familia, puede hacerlo con su familia. Después viene una actividad de síntesis en la página 75, en donde usted tiene que poner las causas, las características, las consecuencias. ¿Ok? Luego una línea de tiempo, en la cual usted va a tener que completar esa línea de tiempo, junto con lo que vimos en este video, y obviamente lo que sale en el libro. Luego, ¿cierto? Va a tener que responder quién fue algunos personajes, por ejemplo, Luis Emilio Recabarren, Malaquías Concha, Alejandro Escobar y Caballo. Todo esto están dentro del libro, ¿ok? Y reflexionar. Luego que haya hecho todas las actividades, podrá dar por terminado este proceso de la cuestión social. Por ende, espero que se encuentren muy bien, que lo pasen bien en sus hogares, no salgan, quédense en sus casas y nos estaremos viendo hasta la próxima. Por favor, suscríbanse, denle like si les gustó y nos estamos viendo. Chao, chao.